Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño y les damos la bienvenida a una nueva telecapacitación muy importante para todo el personal de salud. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, conocida por todos nosotros. Se trata de la doctora María Edith Lapoy Montes, especialista en pediatría, cardiología en general y cardiología infantil. Por varios años ha sido jefa del servicio de cardiología en nuestra institución. Es también profesora de San Marcos y preside el comité de la subespecialidad de cardiología pediátrica. Es lo más saltante que les puedo decir del gran currículo que tiene la doctora. Ella expondrá un tema que debe ser de interés general para todo el personal de salud. Expondrá tamizaje neonatal, su importancia en la detención temprana de cardiopatías. Queda con ustedes la doctora María Lapoy. Puede empezar, doctora. Gracias, señora Melvita. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se le escucha bien. Gracias, señora Melvita, por la presentación. Sobre todo, gracias por el cariño a todos los que están presentes. Gracias por su presencia. Vamos a hacer realmente un tema. ¿Me permiten compartir pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Agradezco la invitación a esta presentación del tamizaje neonatal para niños en busca de cardiopatías, porque como todos los pediatras saben, el tamizaje es para muchas enfermedades, ¿no? De todo tipo. Pero esto se va a basar principalmente en la parte cardiovascular. El tamizaje es una realmente herramienta de atención primaria. Y es un tema que deberíamos desarrollar desde la posta de salud que atiende recién nacidos hasta todos los niveles de atención. Las cardiopatías congénitas pueden ser diagnosticadas en la vida fetal, o sea, cuando ya las diagnosticamos después del nacimiento ya estamos tarde, ¿no? Entonces el tamizaje en realidad debería de darse desde la vida fetal, antes que el niño nazca. Bueno, si ya estamos tardíos, porque tenemos un sistema de salud no desarrollado como debiera, nosotros vamos a tratar de utilizar alguna herramienta que podría ayudar al niño a tener menos complicaciones, ¿no? Este tema resulta como un poco complicado para mi entender en un sistema de salud donde no tenemos la oportunidad de referir al niño en forma oportuna. Pero de todas maneras, dentro de la competencia de un personal que maneja un recién nacido, este conocimiento debería de estar siempre presente. Claro que nos encontramos con la frustración de que no hay camas, de que no operan, de que tal, entonces ¿de qué sirve que nosotros lleguemos a este conocimiento tan elemental, ¿no? Y tan sencillo? Entonces vamos a comenzar que cuando un niño nace con una cardiopatía cianótica, que es compleja, que son las que más problemas dan, nosotros deberíamos de referirlo para hacer un ecocardiograma, que ya se necesita un personal con competencia y con una máquina que es costosa. Y según eso ya irlo refiriendo a niveles mayores para que termine en todos los casos que son cardiopatías cianóticas, van a ser en cirugía, ¿no es cierto? Entonces a un centro cardioquirúrgico, que muchas veces nos vemos imposibilitados de hacerlo, ¿no? Entonces miren, cuando se hace el diagnóstico prenatal, nosotros estamos disminuyendo la capacidad de los riesgos del feto y de los riesgos de la madre. Estamos mejorando el pronóstico del niño y estamos visualizando un manejo perinatal para la espera oportuna de lo que se va a hacer con el niño recién nacido, ¿no? Entonces este es el diagnóstico prenatal, que no es lo que vamos a desarrollar ahora. En el periodo que el niño nace y desde antes del nacimiento, nosotros vamos a comprobar que hay anomalías
que son causadas por diferentes causas, ¿no? Pueden ser enfermedades maternas, genéticas, cromosómicas, incluso mala nutrición de la madre, etc. Y especialmente para las cardiopatías también hay los mismos riesgos. Pero estos riesgos son para todas las anomalías congénitas que puede tener el niño. En el caso de las madres diabéticas, es alta la incidencia de transposición de grandes vasos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Miren, las malformaciones congénitas constituyen la primera causa de mortalidad neonatal, congénitas en general, ¿no? Y cuando ya el niño crece, su posibilidad de morir es hasta el 32%, cuando tienen alguna alteración congénita, ¿no? Siendo dentro de todas las malformaciones congénitas de todos los órganos que se presentan, la cardiopatía, la más frecuente, resulta siendo una causa de mortalidad bastante alta que nosotros podríamos evitar. Actualmente en el mundo la mayoría de las cardiopatías son manejadas adecuadamente, ¿no? Por cardiopatías congénitas vamos a encontrar que se encuentra como tercera causa de mortalidad infantil a nivel mundial, ¿no? Que no nos involucra, ¿no? Porque si vamos a poner a los países desarrollados, esta tasa baja mucho menos porque ellos tienen mejor posibilidad de abordaje para el niño y de solución de los problemas. Esta lista no es para revisarla, para nada, pero solamente es para decir de que las cardiopatías congénitas, como sabemos, se dividen en grupos, los que dan cianosis, que hay mezcla de sangre de derecha a izquierda, y los que no las dan. Y dentro de ambas hay posibilidad de que el neonato presente estados críticos. Entonces, dentro de las acianóticas, los que pueden presentar estados críticos son las obstrucciones del lado izquierdo, estenosis aórtica de la válvula, o coartación de aorta, arco aórtico interrumpido, estenosis aórtica crítica, ¿no? Y dentro de las cianóticas, las que en el periodo neonatal pueden presentar bastante alteración y que tenemos que estar atentos para diagnosticarlas, sería la transposición de grandes arterias, porque sabemos que podemos hacer algo por ellos, ¿no? En forma rápida, para que se pueda ir después a la cirugía. Y la atresia pulmonar dentro de las que no tienen flujo pulmonar. ¿Por qué? Porque esos son ductus dependientes, ¿no? La atresia pulmonar es ductus dependiente. Las demás cardiopatías, por ejemplo, como el Fallot, no importa que no se diagnostique en el periodo neonatal, porque no da problemas, ¿no? El ventrículo único, etcétera, y las demás cardiopatías no van a presentar estados tan críticos en el periodo neonatal que necesiten que lo mandemos oportunamente al centro de referencia adecuado, ¿no? Entonces ya vayamos al tamizaje que debemos de hacer. ¿En qué consiste? En aplicar el conocimiento que tenemos para hacer procedimientos o pruebas en forma sistémica para que nos resulte fácil para todos los niños, ¿no? Hay que identificarlos oportunamente para ver si tiene sospecha de alguna cardiopatía, ¿no? El propósito será prevenir las consecuencias de una intervención tardía y posibilitar su mejor evolución. Cuando hablamos de evolución, no solamente estamos hablando del que el paciente sobrevive, ni que tampoco estamos hablando de que sí se le llega a operar, sino cuando estamos hablando de evolución, estamos hablando de evitar el daño que puede producir en la mayoría de los casos la hipoxia a nivel neurológico, por ejemplo, y la calidad de vida que va a tener este paciente. Cuando no se puede hacer o no se hace, porque realmente es bien sencillo, como lo vamos a ver, nosotros vamos a tener que el niño, además, si no fallece, si no aumenta su mortalidad, va a tener muchas discapacidades. El costo social no solo lo incluye al niño, lo incluye a toda la sociedad en general y al mismo hospital que va a tener que costear mantener a un niño con estos problemas. Aparte, lo más importante de la familia,
que tiene que sufrir con un paciente con consecuencias de discapacidad, ya sea mental o física, ¿no? Todo esto nos lleva a un costo bastante alto que realmente como sistema de salud no estamos entendiendo claramente. Para citar un ejemplo, yo les contaría que hace poco nomás hemos tenido un paciente con coartación de aorta crítica y que ha estado hospitalizado como un mes y algo más de repente para llevarlo a la cirugía. Si nosotros sacáramos en cuenta cuánto demora, cuánto costo nos da tenerlo hospitalizado un mes al paciente para el sistema, para lo que es la salud pública, realmente nos quedaríamos súper horrorizados de lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Como que hacemos algo, lo tenemos hospitalizado, pero con un costo sumamente alto, aparte del daño para el paciente y para su familia, que es erradicada de su lugar, su hábitat normal y el trabajo que tiene que hacer la familia, que se ve sumamente comprometido, ¿no? A eso va el tamizaje, ¿no? El tema es de que cuando se descompensa el niño por la cardiopatía, el paciente puede ir a shock, puede ir a paro y se puede morir, pero no siempre. Eso es cuando el paciente dentro de los 2 primeros días, antes que se le dé el alta, produce todas estas situaciones clínicas. Pero también debemos estar atentos a los pacientes que aparentemente están clínicamente totalmente sanos y se producen falsos negativos. Entonces se le da el alta y el paciente se va a su casa y después se pone crítico donde no hay quien lo atienda, donde después tiene que ser trasladado. Bueno, cuando dicen traslados en ambulancia en las literaturas, se refieren a que el paciente es dado de alta, porque se le ve muy bien, no se le hizo el tamizaje, por ejemplo, y después tiene que ser transferido incluso en helicóptero. A eso se refieren ellos, ¿no? Al costo que significa trasladarlo. A nosotros, bueno, estamos bien lejos de eso. Pero también un paciente crítico que va a la cirugía ya es un paciente que está deteriorado a la cirugía o al cateterismo, ¿no? Y que su morbilidad y su mortalidad se incrementa tremendamente. Por ejemplo, si tenemos una transposición de grandes vasos, no es la clase para explicar eso, pero si no sabemos que ese niño necesita una cámara de mezcla para mejorar su saturación, ese niño va a llegar sumamente crítico, acidótico, y su manejo va a ser mucho más difícil, y si llega a cirugía, su riesgo de morir va a ser mucho más alto, ¿no? Por eso lo tenemos que diagnosticar tempranamente, ¿no? Como ya estábamos diciendo, esto solamente para fijar en memoria. Si no lo diagnostico ni en la etapa prenatal, ni en los primeros días de vida, el paciente va a tener más morbilidad y más mortalidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo lo difícil que hemos estado comentando con respecto a ese manejo, las intervenciones para el diagnóstico, para orientar el diagnóstico son muy sencillas. Dependen de hacer la anamnesis, el examen físico del paciente y la prueba de oximetría de pulso. Entonces, en el examen físico, sí, basta con mirar al paciente para ver si está cianótico o no, que son las cardiopatías más complejas que necesitan intervención inmediata. Auscultarlo con un estetoscopio, ver si tiene soplo, que ya vamos a ver que no ayuda mucho, y palparle los pulsos. Miren, a veces cuando hacemos la teleconsulta de provincias, uno le pregunta a los médicos de otros niveles, y los pulsos en miembros inferiores los palparon, y resulta que a veces no. Entonces a todos los neonatos hay que palparle los pulsos, comenzando por allí, ¿no? En cuanto a la anamnesis, vamos a hacer las preguntas de las enfermedades de la madre, de las posibilidades que tenga de un pariente con cardiopatía. Y si el niño es prematuro, lógicamente que vamos a pensar que tiene un conducto permeable, ¿no? Y el conducto permeable nos va a llevar
a una insuficiencia cardíaca, porque en el recién nacido a término el conducto no da insuficiencia cardíaca, pero por la inmadurez del pulmón, por la falta de desarrollo de la musculatura, también a él le va a dar insuficiencia cardíaca el conducto de grado 4, que lo va a llevar a la muerte en el 90% de los casos o más, si no se hace nada por él. O sea, en el prematuro, el ductus. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Bueno, el otro dato era la cianosis, pero la cianosis a veces puede pasar desapercibida. Una transposición de grandes vasos, con un ductus permeable, con buena cámara de mezcla, puede ser que ni se vea la cianosis y no da soplos, y los niños pasan muy tranquilos sin problemas, ¿no? Y no, sin problemas para el pediatra que lo ve, no tiene problemas entre comillas, pero tiene una cardiopatía compleja, una transposición. Aparte que esto no lo tengo que mencionar mucho, que los pediatras saben que si el paciente tiene una hemoglobina muy alta, va a tener mejor saturación, aunque sea cianótico. Y si la tiene muy baja, la cianosis no se va a ver. Entonces hay que saber también evaluar esas cosas. Es bastante común en la práctica de los cardiólogos pediatras que tengamos dificultad para mirar la cianosis en niños que son de piel oscura. Y tenemos pacientes que llegan hasta el ecocardiograma por la ansiedad de los padres porque se les ve las uñas oscuras, la base, las raíces de las uñas, o se le ve los labios bien morados. El niño no es tan oscuro, pero es mestizo. Entonces se le ve los labios morados, pero en realidad no es que esté cianótico, y por eso es la oximetría de pulso, ¿no? Que es una cosa tan sencilla y tan barata. Bueno, acá viene otro de los mitos del manejo de los niños recién nacidos, tanto por los médicos pediatras como por los médicos generales que atienden a niveles primarios. El soplo, cuando es un niño recién nacido y una cardiopatía con cortocircuito de izquierda a derecha, no va a ser importante por las resistencias pulmonares. Puede ser que ni se escuche, o sea, no se va a hacer el diagnóstico. Pero ahí no tendría importancia porque eso tampoco no nos va a descompensar, pero no se nos va a escapar el diagnóstico. El soplo no ayuda mucho porque 50% de los niños tienen soplo funcional, hasta 50% según diferentes series, algunos reportan menos. Pero el soplo solamente significa que la sangre pasa por las estructuras cardíacas. Entonces, algunos defectos que son sumamente críticos, como la transposición, ya les dije, puede ser que no tengan soplo. O si tiene un ventrículo único, también puede ser que no tenga soplo. Y que el soplo, para que pase la sangre al pulmón, va a depender de la resistencia pulmonar, que está alta en el recién nacido y por lo tanto no pasa la sangre hacia el pulmón. Varias series de estudios, la verdad es que muchísimas, demuestran que el pediatra no es capaz en todos los centros, incluso en los más desarrollados, solo tiene una sensibilidad como máximo hasta de 15% para diagnosticar una cardiopatía congénita. Entonces, ese es lo del soplo, no ayuda. Y acá quiero decirles que es importante que lo tengamos en cuenta, porque también es triste decirle a una mamá que vive en Iquitos, que tiene un soplo y que tiene que ir a Lima para que le hagan un estudio o para que le digan si tiene o no tiene cardiopatía, cuando en realidad no tiene ni soplo, ¿no? Para evitar eso, después de ocultar un soplo, tenemos que hacer una radiografía, de repente un electrocardiograma, que a veces no ayuda mucho, no son suficientemente sensitivos ni específicos. Pero la radiografía sí ayuda bastante, ¿no? Y el ecocardiograma ya se debe de referir cuando uno está casi muy alertado de que puede tener una cardiopatía, porque siendo el gol estándar, porque nos va a ver todas las estructuras cardíacas y todos los cortocircuitos, es de alto costo, requiere una máquina que cuesta más, que no todos los centros lo tienen, y que se requiere una competencia especializada.
Incluso los cardiólogos de adultos no se atreven a veces a hacer los ecos o pueden tener errores porque se necesita una competencia. Entonces es importante estas herramientas que estamos diciendo y el conocimiento que tengamos del valor de cada una de ellas, ¿no? Para que nosotros podamos sopesar adecuadamente estas intervenciones que nosotros estamos haciendo, ¿no? Bueno, este aparatito que es la oximetría de pulso, que debe tener algunas características. La luz debe estar adecuada, atravesando bien la piel del paciente, y debe ser un dispositivo apropiado, neonatal, para que se haga el diagnóstico. Es un aparatito que cuesta barato y que sirve para detectar la cianosis, ¿no? Y la cianosis diferencial. Es muy barata, es muy efectiva y lo pueden tener en todos los centros, no es invasiva y se hace muy rápido. Entonces precisa la saturación del oxígeno y miren que tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 100%. O sea, cuando nos sale negativo, nosotros estamos seguros de que de verdad no tiene la cardiopatía, ¿no? Más bien podemos tener falsos positivos. Entonces, ¿a quiénes se le debe hacer esta prueba de tamizaje, de prueba de saturación de oxígeno? A todos los recién nacidos, a todos, sin excepción. Y hemos dicho que va a servir para diagnosticar la cardiopatía, ¿no? No se debe hacer antes de las 24 horas, porque antes de las 24 horas hay múltiples causas que el paciente puede estar hipoxémico, y ahí vamos a tener falsos positivos que nos van a llevar a alarmas innecesarias. Debe ser después de las 24 horas, no se debe ir el niño de alta si no se ha hecho, y si el niño se fue de alta cuando va a cualquier control con el primer contacto de personal de salud que tenga, debería de hacerse, o sea, en todas las postas, ¿no? Va a ayudarnos a ser oportunos en el diagnóstico. Sin embargo, cuando hacemos la oximetría de pulso y nos sale positiva, nosotros tenemos otras causas, como hemos dicho, después de las 24 horas. En las primeras 24 horas ni se hace, porque el chico puede estar hipoxémico por 1000 cosas. Pero después de las 24 horas también hay otras causas que pueden producir hipoxia, no siempre es la cardiopatía, ¿no? Entonces, esas causas pueden ser de tipo respiratorio o de tipo neurológico. Entonces, el paciente puede tener cualquier patología respiratoria o algún daño central de su sistema neurológico que le impide respirar adecuadamente y puede hacer que tenga hipoxemia. Entonces nos va a dar falsos positivos para cardiopatías congénitas. ¿Qué cosa me va a detectar la oximetría de pulso? Aparte de la hipoxia en general, que el paciente sea hipóxico o no, nos va a dar el dato de que el paciente puede ser crítico por el tipo de patología. Entonces, es fundamental considerar que el paciente puede ser asintomático porque tenga un conducto. Por ejemplo, en el caso de este dibujito que están viendo aquí a la derecha, nosotros vemos que tiene atresia pulmonar, o sea, no va nada de sangre al pulmón. ¿Por dónde va? Por el conducto. En los 3 primeros días de nacido, que el niño tiene su conducto permeable, ese paciente no va a tener ningún síntoma. Y si es grande el conducto, no se le va a ver de repente ni cianótico, puede ser. No sucede frecuentemente, pero podría pasar si es muy grande el conducto. Entonces, si el conducto es grande, el paciente va a tener esta hipoxia, ¿no? Entonces, la hipoxia en general siempre es un dato. Pero cuando tenemos coartación de aorta, como en el dibujo de abajo, de la derecha, o hipoplasia del arco aórtico, y aquí se obstruye, la sangre que sale del corazón va a la parte superior del cuerpo, digamos brazo derecho, digamos cabeza, y puede ser, si es antes del brazo izquierdo, el brazo izquierdo también estar bien oxigenado porque está sacando sangre roja, sangre oxigenada, y si la obstrucción es después de la salida de la subclavia, para toda la parte de abajo, él va a estar irrigado por el conducto arterioso.
Entonces, estas cardiopatías son ductos dependientes, tanto la atresia pulmonar, si no tiene ductus el paciente se muere porque está cerrada la pulmonar, y en este caso, si es una coartación crítica o una hipoplasia severa del arco aórtico, el paciente también va a estar críticamente enfermo y él va a tener los brazos rosados, ¿no? O solo el brazo derecho rosado y todo el resto del cuerpo con desaturación, ¿no? Entonces la oximetría preductal y postductal es la que tenemos nosotros que hacer a todos los pacientes. Miren, incluso en nuestro centro, que es altamente desarrollado, bueno, ahora creo que ya no, pero he visto en años anteriores que le toman la saturación solo en un brazo, ¿no? Le toman en el brazo, digamos, la mano derecha. Sí, está bien, es cianótico, su cianosis está bien, todo. Y sabiendo que tiene coartación de aorta, le ponen en la mano derecha. Entonces tiene que poner en los miembros inferiores, ¿no es cierto? Bueno, no solamente es la atresia tricuspidia y la coartación de aorta las que tienen ductus dependientes. Hay una listita que ahorita no la vamos a revisar, no es motivo de la clase, pero es bueno tenerla en su cuadernillo de cosas que revisar cuando uno esté en la emergencia, cuando atiende a un recién nacido, ¿no? Para que tenga una idea de lo que está haciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de tetralogía de Fallot extrema, en realidad estamos hablando de un término muy antiguo que actualmente no se usa. O el paciente tiene tetralogía de Fallot y no es cianótico cuando nace, o es una atresia pulmonar, que lo que antes llamaban Fallot extremo. No se debe usar ese término porque es confuso. Cuando uno habla de Fallot, uno está hablando de un paciente que no es cianótico cuando nace, se hace cianótico con el tiempo, con los meses. Cuando estamos hablando de atresia pulmonar, bueno, entonces aquí vamos a ver nosotros el fluxograma de lo que es la oximetría de pulso. La técnica es que se tiene que tomar en la mano derecha en todos los casos y en cualquiera de los dos pies, o sea, en el pie izquierdo o el pie derecho, eso no interesa, porque es después de la coartación de aorta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar mano derecha y cualquiera de los dos pies y aplicar el algoritmo, que si nosotros tenemos una saturación de menos de 90, en la mano o en los pies, entonces tenemos que sospechar que tiene una cardiopatía cianótica, descartar todas las otras posibilidades y decir, oh, puede ser que sea, de repente está de frío, ok, vamos a calentarlo, hacer todo lo necesario para que esté lo más cómodo y pasamos a esperar una hora, ¿no? Puede ser que tenga una saturación de 90 o puede ser que tenga más de 90, pero en el pie hay una diferencia de 3%, que es el valor crítico que ha puesto pues, los que han hecho estudios para eso, ¿no? Entonces, después de una hora repite la prueba y es exactamente los mismos valores. Si está menos de 90, quiere decir que está con una mezcla, está cianótico, y si hay una diferencia de 3, es ductus dependiente, ¿no es cierto? También ahí tenemos que pensar que puede ser que se atoró, puede ser que no respiró porque está hipotónico, puede ser que está frío, entonces espero otra hora y lo vuelvo a hacer. Se tiene que hacer en todos los casos por 2 veces, ¿no? Hasta 3. Entonces con un lapso de 1 hora. Y siempre lo mismo, ¿no? 90 y una diferencia de 3, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, puede tener 95, pero hay una diferencia en miembro inferior, ahí alarma. Porque cuando tenemos una coartación de aorta, como hemos visto el dibujo, que lo estamos viendo ahorita a la derecha, miren qué rosadita está la aorta ascendente y todos los vasos de cuello y la subclavia derecha. Ese paciente está con 97 en su mano, pero en el pie puede tener una diferencia de 3%, ¿no? Si esto sucede de que hasta todos los controles hemos tenido esos valores, el tamizaje será positivo.
y si mejora el paciente y cumple con tener más de 95, el tamizaje será negativo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el que sale tamizaje positivo entra en alarma institucional, digamos. El paciente tiene que ser referido, tiene que ser inmediatamente hecho un ecocardiograma. Si no lo tienen ahí, lo tienen que referir inmediatamente. Y bueno, a veces hay intervenciones, uso de prostaglandinas, uso de balón para mejorar la cámara de mezcla, o sea, cosas que ya hay que hacer, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros estamos evaluando niños de altura, que tenemos bastante región del país, el valor es 82. La diferencia es 3 igual, pero el valor es 82, ¿no? 84, 82. Bueno, algunos dicen 84, otros le dan 82 a las alturas mayores de 3.600 metros, que es diferente, porque tampoco no vamos a estar haciendo alarmas por algo que realmente no se justifica, ¿no? Entonces, para repetir, un paciente recién nacido que tenga una cardiopatía cianótica compleja puede estar totalmente asintomático las primeras horas porque está con el conducto permeable, porque tiene resistencias vasculares pulmonares todavía que lo ayudan, etcétera, y tiene unos cambios hemodinámicos que hacen que él esté clínicamente bien, pero se va a poner profundamente desmejorado y va a ser repentino si es que se le cierra el ductus o le disminuye de calibre y se puede llegar hasta la mortalidad, ¿no? En los primeros días de vida. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, para repetir, la necesidad inmediata de terapia son principalmente los niños que son ductus dependientes, ¿no? El ductus está justamente después de la salida de la subclavia, y si tenemos obstrucción de la pulmonar va a depender exclusivamente y tendremos la atresia pulmonar, obstrucción del lado derecho, ¿no? Si el paciente tiene una coartación de aorta, después tiene que ser antes del ductus, solamente se irriga la parte de arriba y la parte de abajo se va a irrigar por el ductus y por eso va a ser cianótico, y tenemos obstrucciones del lado izquierdo, que puede ser coartación de aorta, arco aórtico interrumpido o atresia aórtica, como hemos venido diciendo. Y la otra posibilidad es la transposición de grandes vasos, que no da soplo, que no da ningún síntoma por las resistencias pulmonares altas los primeros días, y cámara de mezcla también se va a morir por hipoxia a pesar de tener flujo pulmonar aumentado. Y por eso es la gravedad de conocer, de saber el diagnóstico. Cuando uno es hipóxico, entonces si necesita prostaglandina y hay que ponérsela, que no es lo que va a hacer ni el cardiólogo pediatra, ni el cirujano, ni el hemodinamista, lo tiene que hacer el pediatra, ¿no? Y si es una transposición, tiene que saber que se tiene que hacer un ecocardiograma para determinar cómo está el septum interauricular para tener que hacerle un rasking, ¿no? Entonces, acá también hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de atresia pulmonar, que si el ductus permanece permeable y de alto flujo, el niño los primeros días la va a pasar bastante bien, no se va a notar, ¿no? Entonces, si se da de alta sin la sospecha, porque no se hizo la prueba, entonces el paciente la va a pasar bastante mal o se va a perder, ¿no? Y sobre todo lo que yo recalco a los alumnos cuando estamos en la universidad es de que uno no solo debe esperar que el paciente no se le muera, ¿no? Uno tiene que pensar que cuando sea grande quiere ir a la universidad, quiere leer un libro y entenderlo, y a veces el paciente vive pero con daño cerebral, que sí camina, sí baila, sí se copia el reggaetón, pero no puede tener análisis críticos de las situaciones, que es lo más importante que queremos que tenga nuestra población y todos los pacientes que nosotros atendemos, ¿no?
Entonces esto es como que debe ser religioso, debe ser obligatorio y debe ser, por supuesto, antes de que aparezcan los signos y síntomas. En el caso de la coartación, uno puede sospechar palpando los pulsos. Pero miren qué paradójico. Cuando el paciente tiene una circulación todavía transicional, cuando recién nace, que son todos, y el ductus permanece permeable, entonces el pulso no va a estar disminuido, porque él está alimentado por el conducto, si es grande el conducto, ¿no? Entonces esta circulación transicional con presencia todavía del conducto patente de buen calibre, nos va a enmascarar el dato de ausencia de pulsos. Entonces yo puedo examinar a un niño y lo encuentro bien los pulsos cuando es recién nacido, pero si le hago la oximetría de pulso no me va a fallar, ¿no? Bueno, la sospecha da alto porcentaje, no alto, pero un porcentaje de oximetría positiva que ya hemos hablado, y lo ideal sería también controlar la presión arterial, ¿no? Para lo de la aorta, la coartación de aorta, o aórtico interrumpido. Y ya después mandarlo a ecocardiograma. Uno diría, bueno, ¿qué tanto palabreo? Pues de frente le hago el ecocardiograma a los chicos, ¿no? Qué fácil. En primer lugar, ni siquiera en nuestro instituto la facilidad de hacerle así como a la rápida el ecocardiograma. No tenemos ni citas para ecocardiograma. Pero imagínense en un hospital, ni siquiera en un pueblito lejano, sino en una provincia más o menos grande, el ecocardiograma no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que hacer esta oximetría para saber que el niño necesita prostaglandina, ¿no? Miren, imagínense que Patás, donde se ha deslizado el cerro, queda a 20 horas de la ciudad principal, no de Lima, sino de la ciudad principal. ¿Se imaginan para mandarlo a ese niño a hacer un ecocardiograma? ¿Y qué les parece si escucharon un soplo y dijeron hay que hacerle un ecocardiograma? O no le hicieron la prueba y se les pasó y el paciente se muere. O le hacen y es un falso positivo porque no hicimos bien todas las cosas y todo lo que cuesta hacer un ecocardiograma. Bueno, la prostaglandina, que es la droga para mantener permeable el conducto, debe estar en todos los centros, debe ser manejado por todos los pediatras, porque si es ductus dependiente, quiere decir que se muere si se cierra el conducto. Entonces tengo que ponerle la prostaglandina, ¿no? Para después de repente hacerle cateterismo cardíaco o cirugía, ¿no? Y recordar mucho la hipoxia que va a sufrir el cerebro si nosotros no hacemos las cosas oportunamente, ¿no? Siendo el cerebro el órgano que necesita más oxígeno, nosotros vamos a tener ahí un tema importante para después la evolución a largo plazo del paciente, ¿no? Entonces estamos hablando que lo más importante es, a un recién nacido, hacerle oximetría de pulso. Ocultarlo no nos va a ayudar mucho. Tomar una radiografía nos va a ayudar, nos puede ayudar si hay una gran cardiomegalia, si sabemos bien ver las formas del corazón, pero tampoco no es de alto rendimiento para el diagnóstico, ¿no? Y bueno, de repente el ecocardiograma, pero decir a una mamá que se tiene que hacer un ecocardiograma en un sitio donde no hay acceso es bien complicado. Entonces ahora miren, les estoy poniendo esta tablita que habla de obstrucciones del tracto de salida derecho y obstrucciones del tracto de salida izquierdo, ¿no? Y también las que tienen cámara de mezcla, como es la transposición de grandes vasos, que depende de la cámara de mezcla, ¿no? Y que algunos pacientes tienen hipoxemia, otros la tienen siempre, ¿no? Por ejemplo, la transposición, siempre cuando hagan su test de los pies y de las manos le va a salir hipoxia, ¿no? Pero la doble salida si tiene algunas siempre tiene, otras asociaciones de repente puede ser que no, ¿no? El tronco arterioso siempre va a ser cianótico y el drenaje venoso también, pero hay algunos que puede ser que no tengan, porque tiene mucho flujo por el conducto.
Entonces puede ser que uno no vea la cianosis o no capture esa característica clínica, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendientes de ese dato, ¿no? Entonces esta tabla tampoco no es para repasarla uno por uno, pero yo creo que sí, para que lo tengan en su manual de manejo del paciente recién nacido normal. No estamos hablando del paciente crítico, estamos hablando del paciente asintomático, ese que nace normal, de buen peso, a término y tal. También tendríamos que decir que las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, que son el CIB, PCA y CIA, no van a dar ningún soplo ni ninguna sintomatología hasta después de las 2 semanas de vida. Entonces nosotros no estamos hablando de ese paciente, estamos hablando de los pacientes que son menores del día del alta, o sea, de 24 horas hasta el día del alta. Actualmente hay centros donde se da de alta antes de las 24 horas, ¿no? Sobre todo en otros países. Entonces ahí es controversial porque antes de las 24 horas nos va a dar muchos falsos positivos. Entonces eso es un poco contraproducente para este grupo de pacientes, porque la prueba tiene que ser después de las 24 horas. Entonces el tamizaje con oximetría de pulso es obligatorio hacerlo en todos los centros. No estoy exagerando de decir que yo en la consulta del día a día veo que un porcentaje relativamente alto de centros a nivel nacional no se realiza el tamizaje en estas características, ¿no? Mano derecha, pies, que siempre tiene que ser, y que solo depende de un oxímetro, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo que es tamizaje, eso es lo que teníamos que decir. No sé si tendrán alguna pregunta, señora Melvita. Sí, doctora. Aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿y el uso de prostaglandinas por los serumistas? Perdón, por serumistas. Sí. El uso de prostaglandina necesita, primero que no hay en todos los centros. Sí puede ser por serumistas, los serumistas son médicos colegiados y no necesita tener, se supone que no necesita tener una gran competencia. Lo que necesita saber es cuáles son los efectos secundarios, cómo manejar la dosis, que sería una clase aparte, ¿no? Cómo hacer la infusión y cómo monitorearlo. Pero lo que sí deben de saber los cirumistas es que la prostaglandina puede producir paro respiratorio, puede producir fiebre, ¿no? Y puede producir agitación en el niño. Pero sobre todo esas dos cosas de paro respiratorio y fiebre. Entonces un paciente que se usa la prostaglandina, primero es para evitar que se muera, porque mire, por ejemplo, la pregunta sería, bueno, ¿y si por qué serumista no lo usa? ¿Será mejor que el chiquito se muera? Porque si no usa la prostaglandina se le cierra el conducto y el niño se muere, ¿no? Entonces la respuesta es obvia, por supuesto. Solamente que sí hay que estar bien consciente que tiene que ser bien monitoreado, que tiene que estar con una enfermera que lo esté controlando para evitar los efectos adversos, ¿no? El niño con uso de prostaglandinas hace vasodilatación, entonces se puede chocar, y también hace rubicundez, ¿no? Se pone rojo. Entonces ellos lo que tienen que saber es, y todos los alumnos, yo siempre les digo, les recalco, que no debería haber ningún médico que use una droga que no sepa cuáles son sus efectos colaterales. Y lo digo de verdad porque a veces incluso a los mismos médicos en entrenamiento le pregunto los efectos colaterales de algún producto que estamos usando y no se lo saben así como decían las abuelitas, al dedillo, ¿no? Pero debería de hacerse. Si yo voy a usar una droga,
tengo que saber todos sus efectos colaterales. Pero de que se tiene que usar, la respuesta sería, si no la usas, el paciente se muere. Porque si lo traslada, incluso lo debe trasladar con la infusión de prostaglandina. Sí. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Existe norma técnica del MINSA para realizar el tamizaje cardíaco? Sí, está en la página web. Bien, Sí, doctor. está en la página web. En la página web del MINSA hay una página donde hay tamizaje de todo, tamizaje de todas las cosas, y dentro de eso está tamizaje, sí. Bien, doctor. Por favor, en lugar de prostaglandina, ¿puede ser útil hidratación endovenosa? En algunos casos se usa la hidratación endovenosa, sí, porque el alto volumen hace que el ductus permanezca permeable, es cierto eso. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que el recién nacido, en las primeras horas de vida, sobre todo digamos, toda la primera semana de vida, tiene una incompetencia de la fibra miocárdica por inmadurez. Y si es que le damos mucho volumen, se va a dilatar el corazón y va a entrar en insuficiencia cardíaca. Tiene que sí, es una de las formas de mantener permeable el conducto cuando uno lo quiere, claro, en la atresia tricuspidia, perdón, pulmonar, no hay problema con el volumen porque no va sangre al pulmón, está cerrada la pulmonar y le puede meter un montón de volumen para que por el ductus le entre. Pero tener en cuenta que si nos pasamos, hay que estar monitoreando, va a tener edema cerebral por un lado, y por otro lado el chiquito va a hacer dilatación del miocardio por sobrecarga de volumen, pero no sucede en la atresia pulmonar, no sucede, porque no va tanta sangre al pulmón, entonces no regresa a cámaras izquierdas. Sí, la respuesta es sí. Complementando esa misma pregunta, ¿también furosemida puede estimular la producción de prostaglandina renal? No, la verdad es que no sé, nunca he utilizado ese método que le tenga que dar. A los chicos, como en la pregunta anterior, que tienen flujo pulmonar disminuido, como la atresia pulmonar, si nosotros le damos prostaglandina, lo estamos empeorando, porque lo que queremos es volumen para que el ductus esté permeable por un lado, y por otro lado para que tenga volumen en cámaras izquierdas y pueda tener buen gasto cardíaco. Entonces la furosemida como que no le veo, ¿no? Tampoco la verdad es que no he estudiado como para saber que estimula pues que se mantenga permeable el conducto por ese lado. De repente el doctor que hizo la pregunta nos podría dar su información bibliográfica. Ya. Bien, entonces él puede comunicarse con usted libremente. Okay. Ya, ya. Okay. Dígame, si existe norma técnica, ¿por qué no se realiza en los establecimientos de salud como en otros países? Ay, qué pena para contestar esa pregunta. Por lo mismo que se deslizan los cerros encima de unas casas que un alcalde no evitó que se construyeran, ¿no? Imagínense que estamos seguros de que a nivel nacional deben de haber muchos centros donde no tienen ni siquiera ese oxímetro de pulso para poder hacer a los bebitos, ¿no? Es Sí, por el sistema de salud que tenemos totalmente inapropiado, ¿no? La verdad es que no. No, yo pienso que no. Y que, y además, que no se divulga, no se comparte lo suficiente. Yo creo que en esto hay que agradecer a la señora Melo y a todo el sistema que hace que haya este tipo de actividades que nos permiten compartir de alguna manera el conocimiento y la experiencia. Pero nos falta mucho. ¿Y cuánto cuesta? Ya acaban. ¿Y cuánto cuesta ese oxímetro de pulso neonatal? Depende de dónde lo compres, ¿no? Pero yo creo que está como por 50 soles nada más, ¿ah?
Sí, Ya. está barato. O sea, antes cuando recién llegaron los oxímetros por lo del COVID, antes del COVID, era pero viejo y nadie lo tenía, ni nosotros creo. Pero sin embargo, en todos los consultorios de cardiología no había oxímetro. Acuérdese, señora Melba. Entonces, por el COVID, los que hacen negocio con estas cosas han traído una importación totalmente alta y ahora resulta bien cómodo tener un oxímetro. Ya depende de la administración de cada centro de salud, ¿no? De hacer el requerimiento y todo, pero pero en realidad choca contra, ay, te estrellas y te sale sangre de la nariz, porque ¿de qué te sirve que le hagas la oximetría si después tú llamas por teléfono y te dicen no hay cama, no te puedo atender, no hay cita para eco, ¿no? O sea que, sí, yo vivo sangrando, te juro. Sí. Pregunta. ¿Qué estudios existen para establecer la SAT 82% como punto de corte para neonatos que nacen a más de 3.000 metros de altura? El punto de corte para la saturación es 83. Sí, lo pasamos en una diapositiva. Sí. Pero la diferencial es la misma, 3%. Aquí está. Mira, aquí está el algoritmo para las alturas, ¿no? A 4.000 incluso, hasta 82. Bien, doctor, aquí nos llega un comentario. Las unidades neonatales tienen oxímetro. Lo que falta es capacitaciones como esta para la prevención. Sí, agradezco la pregunta. Eso incide en este esfuerzo que estoy desde el Instituto del Niño, pero debe ser más dado, más organizado a nivel de hasta la periferia, ¿no? Sí, muy sencillo, muy barato. Y no es alta. Por vista, ni pediatra, ni cardiólogo, que solamente es médico general. De repente, no sé, pero debería de entender cómo funciona esto de ductus de dependencia. Debería de entenderse. Todos los médicos podrían entenderlo perfectamente. Pero incluso sin conocer todas estas complejidades que hemos pasado, que no se notan mucho, pero realmente cada patología es algo muy complejo. Con un oxímetro basta sabiendo el algoritmo y rápidamente se da cuenta que sí, es positivo, punto. Necesito un ecocardiograma, no lo voy a hacer por gusto. En cambio, no se difunde, pues. Sí, es la pena. Es por lo que Bien. les digo que tenemos que, los jóvenes pues tienen que tratar de cambiar la vida. Yo no la pude cambiar. Bueno, doctora, estas capacitaciones nosotros invitamos a nivel nacional porque van al MINSA y el MINSA lo difunde. Ya depende de quién se conecta. Sí, lo sé, lo sé. Sí, nos llega otra pregunta. ¿Puede ampliar, por favor, información sobre el oxímetro neonatal y el modo de usarlo? Ah, sí. Vamos a poner el dibujito. Espérate, que está acá. Y aquí se los puse. El oxímetro neonatal hay que ponerlo en la mano derecha y en cualquiera de los dos pies. Ahora, este oxímetro que está acá en esta foto no es el ideal, pero es el más barato, ¿no? Tenemos otros, a ver, tenía otros dibujitos donde habían por ejemplo, ¿no? Que es más estable, ¿no? Más fácil de usar y todo, y no depende que el niño se mueva, porque si el niño se mueve te va a dar un falso positivo. Lo único que tienes que hacer es poner el oxímetro en la mano derecha y en uno de los dos pies, cualquiera de los dos pies, pero la mano derecha. Cuando ustedes estén en una UCI o en un sitio donde un niño pequeño, menor de 15 días, esté siendo monitorizado en la mano derecha, díganle a la enfermera que se lo ponga en los pies, aunque tengan uno solo, porque ahí sí van a tener la verdadera de todos los casos, ¿no? La mano derecha va a estar falseada por los datos que hemos
Hay diferentes modelos, miren, por ejemplo, este modelo de arriba es el más barato, ese es el que cuesta 50 soles, creo. Este ya que es como una correíta, que es un poquito más sofisticado, y el otro que es para poner en el pie o en la piernecita, ¿no? Sí, nada, ponerlo solamente allí y punto, y medirlo, ¿no? Que si tiene menos de 95, sospecha, le repites 3 veces, dejando 1 hora, y si se sigue saliendo el mismo valor, ya sea menos de 95, o una diferencia entre mano derecha y pie de 3, ese paciente es una oximetría de pulso positiva con una alta posibilidad de ser ductus dependiente. Bien, doctora. No, se han conectado también de otras partes del país y una de las cosas que comenta dice, buenas tardes, gracias por ese tema de capacitación, sobre todo para el nivel de atención, por favor, para el primer nivel de atención, por favor, ¿podrían volver a programar otra fecha y repetirla? No he tenido buena señal, no he logrado escuchar. Está comprometido. Yo con, con mucho gusto, señora Melvita, depende de ustedes. Gracias, doctor. Pero creo que ustedes lo graban y lo reparten, ¿no? Les voy a informar, sí, 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 sí. Pero doctora, eso no le deja libre que usted puede prever otros temas de interés nacional y le estaremos invitando próximamente. Claro, yo creo que es una oportunidad de compartir las experiencias, sobre todo que hemos tenido, ¿no? Bueno, al no haber más preguntas, por el momento, le agradecemos, doctora, por su participación y le felicitamos por su excelente exposición, en la que nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia en bien de los niños del Perú. También, nuevamente le comprometo que este espacio siempre va a estar a su disposición para que participe en otras telecapacitaciones de interés nacional. Le esperamos. Por favor, sus recomendaciones finales. Sí, con mucho gusto participaré cada vez que me inviten. Bien, Justo doctor. yo soy una docente de muchos años de estar haciendo docencia en varias universidades, y creo que eso es lo que más me ha motivado a estar siempre en el hospital. Sí, yo la recomendación final que le haría, sobre todo a los algunos que nos han acompañado de zonas remotas, es que aboguen para que en su centro tengan el oxímetro, porque no se necesita más otra cosa. Tener el algoritmo, que es súper sencillo, y tener el oxímetro. Y someter a todos los neonatos a oximetría de pulso, a todos, a todos. Y acuérdense que es después de las 24 horas, y acuérdense que no lo deben mandar a su casa si no le han hecho la oximetría de pulso. Y después hacer el examen físico. Del soplo, el soplo es un mito, pero que puede ayudar, bueno, puede ayudar, pero también nos puede dar falsos positivos muy altos. Pero sí, por ejemplo, a los chicos hay que hacerles la oximetría de pulso. Ahora, como nosotros somos pues como dicen los marrones, ¿no? Entonces, como somos marrones, a veces no se nos pasa la cianosis. Entonces es difícil de ver eso, hay que ser muy meticuloso. Pero la oximetría de pulso, hacerlo a todos. Y miren, lo de los pulsos, no deben de tener pacientes en su consultorio privado o en cualquier consultorio, hagan lo que le hagan, que no le palpen los pulsos. Hace poco nomás he visto un niño ya grande, hijo de médico, que está ahorita atendiéndose en el hospital tratando de buscar que lo atiendan en el INCO. Hijo de médico, de 5 años, con coartación de aorta, ¿se puede imaginar? Entonces, tienen que palpar los pulsos, siempre tienen que palpar los pulsos. Ahora, yo les pasé una diapositiva donde les dije, pero cuando el ductus está permeable, a veces este dato no es al 100%, ¿ok? Pero si te lo da, ya es positivo sí o sí, si te lo da. Si no te lo da, te estás equivocando. Puede ser que el ductus te esté haciendo que lata bien, pero si le haces la oximetría de pulso, ya no tienes pierde. Bien, doctora, no llega Sí.
una última pregunta. Dice, por favor, si pudiera mencionar de la fuente de estudio para la base de 82 a nivel de la altura. Gracias. Tendría que buscar, sí tengo la literatura porque la hice, pero no la puse, sí, tienes razón. Dirigirse a Por la... favor, pásame un WhatsApp, te lo pongo acá en el chat, mi número telefónico, y te doy la bibliografía que la tengo. Ya, doctora. Ahora, para colgar en la página también. Bueno, doctora, el tiempo en este medio a veces no nos perdona. Nuevamente, muchas gracias. También agradecemos a todos los participantes y les recordamos que este y todos los temas expuestos por la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional del Niño quedan colgados en la página web y canal de YouTube. Hay que, por favor, revísenlo. Si tienen algunas dudas, se dirigen al correo y yo sé que la doctora les va a contestar gustosamente. Gracias a todos. Señora Melvita, gracias a todos los asistentes. Gracias, felicitaciones.